se habría planificado otro tema, pero ayer yo dije, viendo que no tenemos horarios, sino lo que el Espíritu, mejor lo que yo voy a decir en una homilía. De esta fiesta de las lecturas, lo que me llama la atención es, especialmente hemos estado leyendo toda esa teología que viene de la Carta de los Hebreos para nosotros sacerdotes, pero creo que lo que me llama la atención en esto es que hay un solo sacerdote. Al principio había una pregunta, bueno, ¿qué es la personalidad de un sacerdote? Y estábamos allí viendo, pero hay un solo sacerdote que es un misterio que se manifiesta en la vida, en la personalidad, la manera, los talentos de cada uno de nosotros. Pero recordemos que para nosotros hay un solo Cristo, un solo sacerdote, que lo tenemos aquí en él, nos ha estado acompañando. Otra cosa que me impresiona de esto es que ese sacerdote está al lado del Padre, ya está no con nosotros, está en el cielo. Cristo resucitado, su cuerpo resucitado está a la derecha del Padre, pero ese misterio está, como alguien dijo, bueno, yo tengo que adorar esa cajita. No, esa cajita tiene Cristo. Entonces también que Cristo está allí, el misterio en ese pedacito de algo tan frágil como el pan. Pero también sabemos que Cristo está aquí en todos nosotros, de una manera especial en el sacerdote ministerial, pero como ayer nos recordó uno de los padres, todos somos llamados a ser sacerdotes, entonces somos un pueblo sacerdotal. Otra cosa que me llama la atención de esta lectura es que si de veras Cristo está sentado a la derecha del Padre, en cambio, entonces aquí parece que estamos aquí en un gimnasio, o que estamos aquí en Georgia, o que estamos aquí los pies plantados, pero cuando entramos en esta comunión con Dios, en este misterio de fe, estamos en el cielo. Recuerdo una vez estaba en el seminario en Houston y la capilla estaba cerrada y no tenía la llave, entonces dije, bueno, hay demasiado, vamos a tener la misa en el gimnasio. Entonces allá todos fuimos allá para una de las misas y se me ocurrió decirle a la colonia venezolana, bueno, somos una parroquia virtual venezolana, así es que mi papá, que fue cónsul de Venezuela y en Houston, él nos recordaba que esto es, cuando en su oficina, esto es Venezuela. Entonces yo les dije, sí, pues aquí esto es el cielo. Y tenemos que estar viendo eso, que cuando entramos con esa devoción, con esa fe, que estamos entrando en un misterio de fe, que no es ciencia ficticia, sino es una verdadera teología de liturgia, que estamos en comunión con Dios, estamos entrando en el cielo. Ahora si lo pudiéramos ver, pues quizás yo me caería en el espíritu, que nunca me ha pasado. Ahora la cosa que también tenemos a este Jesús, sumo sacerdote excelente, y el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto Él es el mediador. Ahora aquí en el Evangelio vemos a ese Jesús glorificado, pero que sigue trabajando, como Él lo muestra aquí en el Evangelio de Marcos, que su misión es estar con los discípulos, se retira con sus discípulos como lo hemos hecho nosotros, a la orilla de un lago, me dicen, pero no salí a ver el lago. ¿Por dónde queda el lago? Para allá. Quizás en otra ocasión vendré para ver el lago. Y una gran multitud, y esta es una gran multitud que ha venido de diferentes partes de hoy en día, no de Judea, sino de México, de todos estos países, de África, de España, de Venezuela, de Houston, de Dallas, de Mississippi, y de todas estas partes, porque habían oído noticias de algo que Jesús está haciendo. Ya esto fue algo nuevo, novedoso, de tener un retiro antes del retiro de sanación,
con un retiro para los sacerdotes, muchos de ellos que no han tomado, que no hemos tomado todavía el retiro de sanación. Y entonces se sube en una barca que para nosotros es el símbolo de la iglesia. Entonces aquí Jesús está reunido como en la barca de Pedro. ¿Y qué es lo que está haciendo? Curando a muchos, sacando a los espíritus inmundos y suponemos que está predicando. Entonces esas eran las cosas que quería decir de la homilía, pero me van a tener que permitir que entonces el tema que voy a presentar, que será breve, es el Dios de sorpresas. Y se ve mi homilía cuando la estaba sacando se me rompió ahí. Así es que Dios es Dios de sorpresas, como el Papa nos recuerda. Lo que yo les dije que quería compartir, algo que me ha afectado a mí mucho, es en la carta de Christi Fideli Laicis del Papa San Juan Pablo II, en el cual él habla, dando un resumen de todo el Concilio Vaticano II, los 16 documentos, en 3 categorías, que la iglesia, nosotros, la iglesia es misterio, la iglesia es comunión y la iglesia es misión. Entonces eso me ha afectado mi vida personal, mi relación con Dios, porque entonces yo decía, bueno, si la iglesia es un reflejo y nosotros somos un reflejo de Dios, entonces Dios también es misterio de fe. En su vida interna es una comunión de amor y es una misión, dicen dentro de los padres, los teólogos, el baile, la misión de Dios que se entrega, que se da, que se recibe. Entonces, para mí eso me ha afectado mucho. Y como dije, Juan Pablo II, pero antes de eso, entonces, para mí, ser el asesor de este movimiento que de casualidad yo lo conocí, es un misterio como estoy aquí, de veras, porque como José y Maya, José les mencionó que yo soy el director espiritual de ellos. Ellos vinieron a la casa donde yo estoy ahora en residencia, la casa de mi hermana. No estoy asignado, estoy jubilado. Y yo conocí a José desde jovencito. Y entonces vinieron y lo había reconocido en una misa así que había ido, me habían pedido ofrecer. Y entonces durante la misa veo ya, yo creo que yo lo conozco, había conocido a Maya, pero no sabía que era su esposa y ella atrás. Yo digo, ¿qué es este movimiento? Entonces ella me explicó. Y entonces cuando vinieron a la casa y pidieron, padre, usted pudiera ser nuestro director espiritual. Bueno, yo he estado como unos 17, 20 años de director espiritual en el seminario mayor regional ahí en Galveston, Houston, de Santa María. Pero yo sí, ¿cómo no? Yo tengo otra pareja que también les gusta tener la dirección espiritual en pareja. Entonces, bueno, padre, ¿y usted cree que también podría ser el asesor del movimiento que usted vio? No, espérate. Una cosa es ser director espiritual para un matrimonio, eso sí yo tengo experiencia, pero esto yo tengo que consultar con mi director espiritual, tengo que llevarlo a la oración, tengo que consultar, saber un poco más de esto. Bueno, y sí, yo no oí ninguna voz ni nada, pero sí le dije que después de consultar y el director espiritual me dijo, sí, parece que es algo bueno, que has tenido experiencia con el pueblo hispano, entonces ¿por qué no los acompaña? Entonces se escribió una carta, yo les ayudé a escribir la carta, se la mandaron al cardenal, y yo sabía que en este tiempo estaban siendo estudiados. Entonces yo dije, bueno, está bien. Y el sacerdote que estaba a cargo de eso, pero tú estás loco, te quieres meter en esa bronca. Entonces, sí, yo creo, yo quiero, estoy dispuesto, bueno, allá tú. Entonces el cardenal me mandó la carta y que sí, que como me conocía. Entonces así es de misterio para mí, cómo es que estoy aquí, asesor de este ministerio. Entonces el breve testimonio que voy a dar
en la casa de mis padres había una almohadita que decía raíces y alas. Y uno encuentra las raíces en ese misterio de su propia familia y de sus antepasados. Mis padres eran inmigrantes, que también era misterio como ellos se casaron. No se conocían en Venezuela. Mi papá era su familia inmigrantes políticos como los cubanos, porque había una dictadura en ese tiempo de Gómez hace muchos años, y la familia tuvo que salir porque el abuelo había sido encarcelado político y tuvieron un tío que estuviera 13 años encarcelado. Y mi mamá, al contrario, la familia fue ayudada por el dictador. Entonces estas dos familias, pero se conocieron y se casaron durante el tiempo de depresión, tuvieron 4 hijos allá en Nueva York. Todo misterio para mí. Recuerdo de joven sacerdote que a veces yo estaba dándole la comunión a gente y era como que si le estaba dando comunión a mi papá y a mi mamá, que era gente inmigrante. Entonces, eso también, un misterio de amor y de entrega, de servir a los demás. La otra cosa, entonces, como nací en Nueva York, a veces me introduzco, I'm a Latin from Manhattan. Y otra cosita de mi nombre, aunque fui bautizado Rafael, todos aún en la familia me llaman Ralph. Pero cuando fui en Misión América Latina, yo les digo, ese nombre no calaba, no sonaba, pues parecía más bien como un perrito, Ralph, Ralph. Entonces otra vez estaba de regreso a los Estados Unidos cuando visitando una familia y ellos tenían sus nietecitos y entonces un muchachito allí, el nietecito me pregunta, what's your name? ¿Cómo te llamas? Y yo digo, yo soy Rafael. Me mira con esos ojazos y dice, ¿eres tú una tortuga ninja? Yo decía que porque cuando uno está fuera del país, en ese tiempo yo no conocía de las tortugas ninja. Entonces otra vez, un misterio de qué es esto lo que ellos ven en mí, que yo no sé. Entonces esas son dos cosas que sí quisiera recalcar, que Dios me iba preparando de mis raíces de padres inmigrantes, que entonces fui bicultural, que fui un puente, porque de niño regresamos a Venezuela, pero entonces después regresamos a los Estados Unidos, y entonces mi papá abrió el consulado en Mobile, Alabama, y después en Houston, y eso fue como llegamos allá. Entonces yo tengo, aunque no parezco, yo de veras me digo, pero ¿cómo es que estoy brincando? Y ahí, yo tengo 88 años. Y entonces yo digo, yo no sé qué es lo que este grupo me está haciendo, me está rejuveneciendo o algo. Pero la segunda otra cosa es eso de alas, raíces profundas que me han preparado para trabajar especialmente con el pueblo hispano de diferentes partes, el pueblo inmigrante. Pero las alas, porque yo tengo vocación, que otra vez misterio, a los 14 años un misionero de mi congregación que había trabajado en China vino y habló en el liceo donde yo estaba en ese tiempo. Y eso yo dije, a 14 años, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. ¿Qué es lo que un chavalo sabe a los 14 años? Pero es un misterio de amor. Me enamoré. Y entonces entré, bueno, después de varios años me gradué y entonces soy misionero de Marinol, que ha trabajado en algunos países de Centroamérica y de Sudamérica. Monte María sería, Mary, María, entonces le tenemos esa devoción a la Virgen María. Y por bendición de Dios el año pasado celebré 60 años de sacerdote. Y yo decía, wow, qué maravilla. Pero yo recuerdo que cuando cumplí 75 años, bueno, el Papa manda una carta a los obispos, dicen ya es tiempo de jubilarse, de retirarse. Entonces yo recibí una carta de mis superiores, entonces yo sí, mejor yo no puedo seguir haciendo las dos cosas, estando en el seminario de guía espiritual, hasta por un tiempo creo que fui el director tuyo, ¿no? En el seminario y también de encarnación.
también fui mira, ni sabía, se me olvida, la mente a veces se le olvida a uno las cosas. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo? Eso es lo que pasa también. Sí. Las salas. Entonces yo soy misionero de Marinol y quizás por eso cuando empiezan a bailar también me siento como las alas que uno va volando. Ahora, esto de ser asesor en la actualidad, por sus frutos lo conocerán. Yo veía este grupo, pero hace como 30 años yo hice uno de esos retiros de carismáticos, ¿cómo se llama? Nueva Vida. Y de veras me asusté viendo la última vez cuando empiezan a gritar, y yo dije, pero ¿qué está pasando? Entonces el único motivo que había ido era porque el grupo estaba en ese tiempo en el Consejo General de nuestra congregación en Nueva York y yo acompañaba a este grupo en la parroquia y ellos eran los líderes. Entonces yo dije, bueno, me invitaron, voy, pero de veras no me llamó la atención. Yo dije, no, eso es demasiado para mí. Entonces otra sorpresa, porque es que Dios ha llamado uno que no conoce de este movimiento, pero que lo quiere acompañar, que respeta la catolicidad, que el misterio de Dios es mucho más grande de mi cabecita y de mi estilo, porque yo estoy más bien preparándome para la eternidad. Entonces mi oración es más bien de silencio. Yo paso 1 o 2 horas, pero más en mi cuarto, aunque trato de ir todos los días al Santísimo en la iglesia que queda cerca. Entonces yo les digo a la gente, bueno, yo no sé, respeto y entiendo que de veras el Espíritu es más grande que yo y lo que ustedes están diciendo, pero Elías, cuando él fue al desierto, él no encontró a Dios en el terremoto ni en el huracán, sino en una brisa suavecita. Así es que ese es el asesor nacional o el asesor de Houston, que más bien vamos a buscarlo. Y por eso cuando terminamos esta parte y Rosita dijo, ahora un momento de silencio profundo. Entonces sí. Pero de lo otro estoy aprendiendo, las alas están creciendo. Entonces yo he visto que a través de toda mi vida, la gente, creo que otro padre decía, el pueblo es el que me ha cambiado. De allí es que ellos me están ayudando a crecer. Y eso también lo he notado yo desde el seminario. Mi primera asignación fue en el seminario como formador y había en ese tiempo el Concilio Vaticano II, había Martín Lutero King, había protestas contra el gobierno por la guerra en Vietnam, había el movimiento ecuménico. Y yo estaba metido en todo eso y me parecía lo más común. Entonces, esos movimientos, escuchando, hasta me metí en problemas con el presidente porque escribí una carta, porque los seminaristas me decían, pero padre, es que tiene que haber algo allí. Y entonces vinieron a visitarme del FBI para ver, bueno, qué es este sacerdote que está como animando. No, yo era muy con mi sotana y demás. Y fue en la capilla que escribí la carta y se la mandé al presidente Johnson y dije, estamos pasando por eso. Y después supe el motivo, que no por la carta, sino que también entregué mi tarjeta de draft, ¿cómo se dice? No de manejar, eso es el que le va a inventar, pero de ejército, que uno tiene que trabajar por el gobierno. Yo lo entregué, no la rompí, como en ese tiempo estaban rompiendo y quemando y más cosas. Entonces todas estas cosas, el mundo nos va formando. Y este es un nuevo mundo que yo estoy viendo. Entonces yo quiero acompañar, Señor, a mi edad y con la poca experiencia que tengo. Qué bonito que me estás llamando a caminar con ellos y a sentir de que de este misterio uno sigue descubriendo. Desde la teología siempre me gustó esa frase de no sé de cuál santo, pero la teología es fides quaerens intellectum. La fe siempre está indagando, investigando, preguntándose cómo es tratar de explicar esto. Y como todos sabemos que nos forman mucho en la cabeza, pero sí es verdad, las emociones no. Eso te recuerdo en el año espiritual,
No puedes formar tu vida sobre emociones, y eso es verdad. Pero entonces era como las emociones hay que tener cuidado, no hay que dar expresión. Y yo soy muy sentimental, yo veo la televisión y se me salen las lágrimas. Pues aquí se pueden figurar como cuando nos acostaron allí, yo estaba pero sacudido, no por el espíritu, pero solo llorando por recuerdos de tan 60 años de sacerdocio, qué maravilla. Entonces veo que este ministerio, los frutos que voy descubriendo, gente que se va convirtiendo. Y uno de los grandes conversiones que yo he visto es en mi hermano, el Padre Jesús. Porque su hijo adoptivo, Alex, uno de los servidores, lo invitó y él, insistiendo, lo llevó. Y cuando supe que iba a ir, ay, porque yo lo conocía y entonces cuando eran las reuniones del clero hispano, yo decía, mira, padre, tranquilo. Ay, este va a salir de allá y esta cosa que está pasando aquí. Pero, hombre, pero salió, Rafael, esto es magnífico. Esto es algo me ha pasado aquí. Y entonces iba a otro retiro y a otro, vino a Atlanta y a otro. Y yo decía, pero ¿qué está pasando aquí? Todavía sigue con ese carácter. Así es que creo que yo tengo que hablar con él porque quizás Moisés, que no podía, no tenía el atrevimiento, entonces yo, ¿cómo voy a yo hablar? Entonces, bueno, lleva a tu hermano Aarón. Entonces quizás tenemos que hacer un equipo para ir a hablar. Me dice, pero Rafael, antes yo confesaba 1 hora y estaba ya cansado. 5 horas y no estoy cansado. Entonces, ya que es misterio, Dios está aquí. Este no es movimiento de José o de Maya o de los servidores este es movimiento del Espíritu Santo. También es comunión, misterio, comunión. Ahora, como yo no manejo de noche, cuando me van y me llevan, me traen, y entonces sí me da oportunidad de preguntarle a los que me están llevando en chofer cómo les va, de su familia, de dónde vienen, cómo les pareció el retiro. Y también en las confesiones siempre les pregunto, bueno, ¿cómo les está yendo en este retiro? Para tantear, ay padre, pero eso puede ser emoción o también conversión, pero los que están manejando, no, ya he estado aquí 7 años, yo estoy aquí 3 años, entonces, no, esto no es algo pasajero, estoy viendo cambios de conversión, de amor, de enamoramiento. Ahora, yo sé que acusan este movimiento protestante, porque solo es Biblia, pero no creo que ningún protestante estaría dando de la Virgen María, no. Ninguno estaría. No estarían hablando del misterio del Santísimo Sacramento. No estarían hablando de la importancia de que tienen parte de la sanación, tienen que confesarse con un sacerdote. No estarían hablando del rosario y que dan rosarios y que rezan el rosario. Ahora, yo todavía no sé, pero yo le he dicho a José, bueno, si de alguna manera pudiéramos también introducir el catecismo, pero yo no me atrevo a decirles qué es lo que ellos deben de hacer, porque no quiero meterme en problemas con el Espíritu Santo que lo está inspirando. Porque cuando voy allá y veo, hay un grupo de un color está rezando el rosario, otro grupo está leyendo la Biblia, otro grupo está limpiando los baños, otro grupo está en la cocina, otro grupo está en el Santísimo. Ahora, en el Santísimo,
yo digo, bueno, Señor, el Papa nos ha dicho, hagan bulla, pues están haciendo mucha bulla. Pero como les digo, nosotros, por lo menos yo estoy acostumbrado, voy allá y muy tranquilito, muy en paz, pero a veces... Así es que allí uno no puede dormirse a menos que se duerme en el Espíritu Santo, porque entro a la capilla y hay 2 o 3. El otro día, cuando hubo ese momento del Espíritu Santo, yo abro los ojos y entonces me recordé lo que decía el Papa Francisco, que la iglesia es como un campo de batalla, y veía todos estos cuerpos rendidos allá. ¡Wow! Esto es... Entonces, eso de iglesia, comunión, muchos me dicen, bueno, uno siente un espíritu de familia. Ahora yo no sé si la policía va a decir, no, esta policía, o mismo la iglesia, no, estos muchachitos corriendo, tienen que tener más orden. Así es que, pero sienten un espíritu, estamos libres, estamos aquí, amamos a nuestros hijos, pero todo esto nos está trayendo también. Ahora, la iglesia es misión, y lo que yo veo, el servir con amabilidad, con sonrisa, que no pueden hacer suficiente. Lo que más me llamó la atención es cuando leí ese artículo que iban a ir a África. Y yo, wow. Y que han madurado en ese, porque uno de los sacerdotes que está estudiándonos, él decía, bueno, hay que decirle a José que misión es más que solamente tirar caramelitos a los niñitos allí, eso no es. Pero ahora uno oye al padre... Jude, el padre Judas, wow, que tiene ahora agua, piso, que tiene, eso es maravilloso, porque entonces no solamente rezar, pero esa oración se vuelve en acción, acción que ayuda al pueblo pobre. Ahora, lo último que estoy aprendiendo, estamos bajo bastantes pruebas, y sí, yo estoy siempre, bueno, ¿cómo es que hacerlo? Si Dios no está cerrando esta puerta, vamos a buscar otra. Y entonces muchas cartas que estoy escribiendo constantemente, pero no me las contestan. Yo las escribo al señor cardenal y todavía ahora yo no sé si ha llegado en estos días una respuesta, pero tuvieron una reunión, sí, entonces bueno, ay, qué bueno, ahora hay una oportunidad. Llego allá, era el obispo auxiliar, era el abogado de la diócesis, era el encargado, bueno, eran como 7 personas allí. Entonces yo entré y digo, wow, he debido haber traído mi abogado. Y ellos dicen, no, padre, lo conocemos, sí. Me tienen aprecio, pero ¿qué significa aprecio? Porque escuchan más a las quejas, a las preocupaciones, algo peligroso puede pasar. Entonces, pero como 300 sacerdotes han tomado esto. No nos interesa. Así es que no es por quejarse, pero yo estoy, bueno, Señor, tú sabes. Pues esta vez cuando bajamos del avión y por primera vez conocí a nuestro amigo que es tan gran defensor, Octavio, el psicólogo, yo quería preguntarle, bueno, mira, esto es lo que... Entonces, ¡ay! Eso es bendición de Dios. Digo, ¿cómo? Sí, porque entonces tienen que preguntarse si están estos obstáculos, estos problemas, ¿qué es lo que Dios está preparando para ustedes? Yo decía, bueno, será psicólogo, pero es demasiado hombre de fe para mí. No, hay que ser obediente, hay que escuchar, Dios está preparando algo, porque eso siempre ha sido la señal. Pues me ayudó mucho. Y aquí durante esta reunión estoy viendo la oración que el Padre, yo no sé ni quién eres, pero eso de que vamos a ir, ¿qué fue lo que dijiste? Y estas promesas de que vamos a estar rezando una vez al día o por día, 1 hora. Entonces hay muchas cosas que yo estoy viendo, bueno, Señor, tú eres el que inspiras y nos vas llevando. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y entonces recordaba, fui asesor nacional del Movimiento Familiar Cristiano en español aquí en los Estados Unidos, y ellos siempre me decían, Padre, hay que recordar, obra sin cruz no es de Jesús. Y entonces eso otra vez me... Wow.
Entonces Jesús nos está cargando con cruces. Si no hubiera eso, entonces no sería de Jesús. Entonces eso también me ha ayudado. Porque recordé durante este tiempo de la Virgen María, se me vino esto aquí, a los 7 años de ordenado, porque de veras yo en ese tiempo con tanto que estaba pasando, tantos sacerdotes que estaban dejando, teníamos un canto que el Papa tenía su nuevo canto que estaba diciendo, "Those wedding bells are breaking up that old gang of mine", que las campanas de matrimonio estaban rompiendo nuestro equipo que éramos de sacerdotes, porque tantos sacerdotes estaban dejando y el Papa daba permiso, si quieren irse, bien, vayan con la bendición de la iglesia. Entonces muchos compañeros míos salieron y decían, ¿qué está pasando? Entonces yo entré, yo no sé si fue depresión, pero recuerdo que había ido para vacaciones por 2 semanas con mis padres y entonces el día de mi ordenación, los únicos que estaban allí eran mi papá y mi mamá y yo. Y entonces al terminar la misa, mi mamá me dijo, bueno, arrodíllate, hijito. Entonces me arrodillé, muy obediente. Pero eso me recordó que cuando me ordené, antes de la ordenación, yo fui a una capillita que era de mártires ahí en el seminario y me arrodillé y le dije, bueno, ustedes me tienen que dar la bendición y después los encuentro aquí pues, y yo les voy a dar la bendición. Bueno, mi mamá dijo unas palabras muy bonitas, etc. Mi papá estaba tan emocionado que no puede decir una palabra, lo había escrito en papel y me dio el papel, aquí está tu bendición. Entonces eso me recordó de mi ordenación, que todo lo que estaba pasando. Entonces a los 7 años yo estaba como triste ahí, no amargado, sino confundido, ¿qué está pasando? Y entonces mi mamá al decirme, arrodíllate, entonces tomó una cruz, pero una cruz que no tenía en el crucifijo, porque ellos habían estado en la embajada en Egipto, pues 2 años, 3 años para ellos, porque él también había estado en España y ahí estaban encantados con la iglesia y con las hermanitas, pero aquí se sentían como la Sagrada Familia en exilio. Y entonces mi mamá me entrega este crucifijo que no tenía un Cristo y dije, esto lo encontramos en una tienda musulmana y me pareció, pero ¿cómo? Algo así sagrado. Entonces lo compró y he estado buscando un Cristo que se luciera bonito en este crucifijo. Así que bueno, mi propia madre me entrega esta cruz. Tú tienes que ser el Cristo. Entonces esto que pasó esta tarde, han sido tantas emociones, pero más de emociones, han sido raíces profundas. Aquí estamos para hacer la voluntad de Dios y si Dios nos está pidiendo que carguemos la cruz, acuérdense como uno corta y es muy pesado, vamos a cortar, entonces cuando llega al barranque no puede, entonces carguemos la cruz con confianza en Dios. Por sus frutos los conocerán. Amén. El centro de este retiro, de este movimiento es Cristo sacerdote, que somos todos, pero estoy recordando otra vez la teología, he estado leyendo no tanto la Biblia, sino más el catecismo, la misión conjunta que Dios Padre envía a Cristo y el Espíritu. Podemos ver a Cristo, podemos ver lo externo, pero el Espíritu Él está obrando en nosotros aquí, en estos retiros, en esta misa. Y vemos a un Cristo en la misa, los sacramentos, en la comunidad y un misionero sanador que está trabajando en sanar a tantos pueblos. Un compañero de Marinol, él tomó el retiro, el padre Jerry Kelly, y entonces él me dijo que lo que él piensa es que este movimiento está tocando el dolor de un pueblo sufrido. Todos somos heridos, pero aquí en los Estados Unidos y en todas partes, el hispano se siente maltratado, indocumentado, alejado, y entonces busca otras cosas para llenar ese vacío que el único que puede llenar ese vacío es Dios.
Entonces, demos gracias a Dios por este movimiento que siga creciendo. Y el tiempo que yo tenga, a mí, el Dios de sorpresas, ¿cómo es posible que el asesor nacional no haya tomado el retiro de sanación? Porque yo le decía, bueno, es demasiado para mí. Yo lo tomaré en etapas. Entonces, tomé los primeros 4 pasos. Entonces, otro día yo vendré, pero todos los otros días estoy confesando, porque hay tantos. Pero después de haber tomado esto, que yo decía, no, yo no puedo ir a Atlanta. Decía el padre Carlos, eso es demasiado, yo tengo 88 años, ustedes tienen que ser con... Bueno, mi papá murió a los 101. Él nació en las montañas, en Mérida, nació el 2 de febrero, recordaba siempre eso, 222, el 2 de febrero del 1902. Y como era, la abuelita mandó a decir al papá que estaba en las montañas cortando hielo, decía, Candelario ha nacido. Entonces, pero me hubieran nombrado, pero entonces el papá dijo, no, va a ser nombrado Rafael, no sé por qué. Pero este misterio de la vida tuya, de la vida mía, de la vida de todos y de este movimiento, es un misterio de amor que viene de Dios y que se comparte en tantos abrazos, en tantas bendiciones, en tanta amor de familia que está en proceso de ser sanada, pero que no se queda aquí, sino como dice el Papa, tiene que ser una iglesia no solamente que dé la acogida, pero una iglesia en salida. Somos una iglesia, un movimiento misionero. Y a mí me gusta hacer apócrifos así, acrósticos, perdón. Y entonces el CLNPC, Conquistando las Naciones para Cristo, somos todos corazones lastimados, nutriendo, perdonando y consolando.